Rutas de un judío llamado Jesús. Geolocalizaciones y recorrido por las rutas y lugares relacionados con la vida de Jesús de Nazaret, su familia y los apóstoles. Etapa 2 en nuevo Story Map. Desde la entrada a Jerusalén, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret. Episodio 6. Ruta de las 24 horas de la pasión, según la sierva de Dios Luisa Picarreta y el doctor Salvador Tomasini. La ruta de las 24 horas de la pasión de Jesús es un recorrido espiritual que se basa en las meditaciones y escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, una mística italiana que dedicó su vida a escribir sobre la vida y sufrimientos de Jesús, en particular sobre las 24 horas de la pasión. Primera hora, de 5 a 6 de la tarde. Jesús se despide de su Santísima Madre. Jesús experimenta el dolor de dejar a su madre. En su corazón, ambos comprenden que el sacrificio es necesario para la salvación de la humanidad. María, con inmenso amor y resignación, le ofrece su bendición. Jesús viene y tú, con el alma rebosante de amor, correspondes a su encuentro. Oh Jesús, en esta hora tan desgarradora para tu tiernísimo corazón, ¿qué lección nos das? Lección de filial y amorosa obediencia para con tu madre. Qué dulce armonía la que hay entre María y tú. Qué suave encanto de amor que sube hasta el trono del Eterno y se extiende para salvar a todas las criaturas de la tierra. Oh Madre, ¿sabes lo que quiere de ti el adorado Jesús? No quiere otra cosa sino tu última bendición. Y ofreces a Jesús todas mis bendiciones en reparación por todas las blasfemias y maldiciones que recibes de las criaturas. Pero mientras te ofrezco todo, oigo tu voz temblorosa que dice: Hijo, bendíceme también tú. Segunda hora, de 6 a 7 de la tarde. Jesús se separa de su madre. Con sus apóstoles se dirige al cenáculo. En su corazón siente la tristeza del abandono, pero también el gozo de dejarles un legado eterno. Es tan grande el dolor entre hijo y madre que os hace inseparables, por lo que tú te quedas en el corazón de tu mamá y la dulce mamá y reina se deja en el tuyo. De lo contrario, os hubiera sido imposible separaros. Después, tú le das tu último beso para darle fuerzas en los amargos dolores que va a sufrir. Le dices tu último adiós y partes. Antes de entrar en el cenáculo, miras el sol que ya se pone, así como está por ponerse tu vida, y ofreces tus pasos por aquellos que se encuentran en el ocaso de su vida y das la gracia de que la hagan ponerse en ti, y reparas por aquellos que, a pesar de los sinsabores y de los desengaños de la vida, se obstinan en no rendirse a ti. Después miras de nuevo a Jerusalén, el centro de tus milagros y de las predilecciones de tu corazón, y que en pago ya te está preparando la cruz. Y con esto reparas por tantas almas consagradas a ti, almas que con tanto cuidado tratabas de convertir en portentos de tu amor, y que ellas, ingratas, no te corresponden y te hacen así padecer mayores amarguras. Y yo quiero reparar contigo para endulzar esta herida de tu corazón. Tercera hora, de 7 a 8 de la noche. La cena pascual. En esta cena, Jesús celebra con sus apóstoles el último banquete terrenal. La meditación se enfoca en el momento de la última cena, donde Jesús instituye la Eucaristía. Oh Jesús, ya llegas al cenáculo con tus amados discípulos y te pones a la mesa con ellos. Aquí todo es amor. En ti y también en esto no solo reparas por los pecados de gula, sino que nos obtienes también la santificación del alimento. Jesús, vida mía, tu mirada dulce y penetrante parece escrutar a todos los apóstoles,
y aún en ese acto de tomar el alimento, tu corazón queda traspasado viendo a tus amados apóstoles débiles y vacilantes todavía, sobre todo el pérfido Judas, que ya ha puesto un pie en el infierno. Y mientras sufres por Judas, tu corazón querría llenarse de alegría viendo a tu izquierda a tu amado discípulo Juan, tanto que no pudiendo contener más el amor, atrayéndolo dulcemente a ti, le haces apoyar su cabeza sobre tu corazón, haciéndole probar el paraíso por adelantado. Es en esta hora solemne cuando en los discípulos son representados dos pueblos, el réprobo y el elegido. El réprobo en Judas, que ya siente el infierno en el corazón, y el elegido en Juan, que en ti reposa y goza. Pero en esas armonías dulcísimas y divinas siento que se te escapan dolorosos latidos. Son por las almas que se perderán. Haz que tu palpitar corriendo en el suyo les haga sentir los latidos de la vida del cielo como lo siente tu amado discípulo Juan, y que atraídas por la suavidad y la dulzura de tu amor puedan rendirse todas a ti. Oh Jesús, mientras me quedo en tu corazón, dame también a mí el alimento como se lo diste a los apóstoles, el alimento de la divina voluntad, el alimento del amor, el alimento de la palabra divina. Cuarta hora, de 8 a 9 de la noche. La institución de la Eucaristía. Jesús se ofrece como pan de vida. Con inmenso amor entrega su cuerpo y sangre para la redención del mundo. Tu amor parece no darse tregua. Veo que de nuevo haces sentarse a tus amados discípulos. Tomas una palangana con agua y ciñéndote una blanca toalla te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que atrae la atención de todo el cielo y lo hace quedar estático. Con este acto tan humilde, humildad nunca vista y que jamás se verá, quieres que todas las almas y postradas a sus pies, con este recipiente de agua mezclada con tus lágrimas, lavarlas de cualquier imperfección y prepararlas al recibir el sacramento. Quieres reparar por todas las obras santas, por la administración de los sacramentos y en especial por las cosas hechas por los sacerdotes con espíritu de soberbia, vacías de espíritu divino y de desinterés. Y yo veo sobre este altar en tus manos todas las hostias consagradas que se perpetuarán hasta el fin de los siglos, y en cada hostia toda tu dolorosa pasión desplegada, para darte mis actos de reparación a medida que recibes las ofensas, para reparación por las miradas frías y distraídas, por las frialdades, por las tibiezas y por las ingratitudes que recibes, por todos los sacrilegios, en particular por las misas celebradas malamente, por quienes te reciben por rutina y sin las debidas disposiciones, por aquellos que te reciben para ultrajarte cuando eso se atreven a hacer. De esta manera, ordenas a los sacerdotes e instituyes este otro sacramento, y así lo reparas todo. Quinta hora, de 9 a 10 de la noche. Primera hora de agonía en Getsemaní. Jesús, sintiendo el peso de los pecados de la humanidad, empieza a sudar sangre y ruega al Padre que, si es posible, pase de él este cáliz. ¿Qué cambio funesto ha habido? Ya no es el dulce Jesús de la cena eucarística, cuyo rostro resplandecía con una hermosura arrebatadora y deslumbrante, sino que ahora está triste, con una tristeza mortal que eclipsa su belleza. Él me dice: hija, ¿estás aquí? Te estaba esperando, pues el completo abandono de todos es la tristeza que más me oprime, y te esperaba a ti para hacerte espectadora de mis penas y para hacerte beber conmigo el cáliz de las amarguras que mi Padre Celestial me enviará dentro de poco por medio de un ángel. Lo beberemos juntos. No será un cáliz de consuelo,
sino de intensa amargura, y siento la necesidad de que las almas que me aman beban alguna gota al menos. Sexta hora, de 10 a 11 de la noche. Segunda hora de agonía en Getsemaní. La angustia de Jesús crece, pero decide aceptar la voluntad del Padre. Oh dulce Jesús mío, ya ha transcurrido una hora desde que llegaste a este huerto. Tus amados discípulos duermen y tú, siempre piadoso, los llamas y los despiertas, y con paternal amor los amonestas y les recomiendas la vigilia y la oración. Vuelves luego al huerto, pero llevas otra herida en el corazón, y en esta herida veo, oh amor mío, todas las heridas de las almas consagradas a ti, que, o por tentación, o por estado de ánimo, o por falta de mortificación, en vez de estrecharse a ti, de velar y orar, se abandonan a sí mismas y somnolientas, en vez de progresar en el amor y en la unión contigo, retroceden. Te reparo por todas las ingratitudes de tus más fieles. Por 3 veces repites: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, es decir, el cáliz amargo de que las almas, separándose de nuestra voluntad, se pierdan. Este cáliz es para mí muy amargo, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero mientras dices esto, es tal y tan grande la amargura que te reduce al extremo, te hace agonizar y estás a punto de dar el último respiro. Oh Jesús mío, quiero repararte y compadecerte por todas las faltas, por todos los pecados que se cometen contra tu santísimo querer, y suplicarte que yo siempre haga todo en tu santísima voluntad, que tu voluntad sea mi respiro, mi aire, que tu voluntad sea mi latido, sea mi corazón, mi pensamiento, mi vida y mi muerte. Pero no te mueras. Séptima hora, de 11 a 12 de la noche. Tercera hora de agonía en Getsemaní. El sudor de sangre se intensifica. Jesús regresa con sus discípulos y los encuentra dormidos, experimentando el abandono humano. Pero cuánto es el dolor de tu adorable corazón al encontrar a tus discípulos nuevamente dormidos, y tú, con voz apagada y trémula, los llamas. Hijos míos, no durmáis, la hora está próxima. ¿No veis a qué estado me he reducido? Ayudadme, no me abandonéis en estas horas extremas. Después vuelves al huerto, pero con una segunda herida en el corazón. En esta herida veo, oh bien mío, todas las culpas de aquellas almas que, a pesar de las manifestaciones de tus favores en dones, caricias y besos en las noches de la prueba, olvidándose de tu amor y de tus dones, se quedan somnolientas y adormiladas, perdiendo así el espíritu de continua oración y vigilancia. Jesús mío, mientras bebes el cáliz lleno de intensas amarguras que el Padre te ha enviado, oigo que suspiras más, que gimes y que deliras, y con voz sofocada dices: almas, almas, venid, aliviadme, tomad sitio en mi humanidad. Os quiero, os suspiro. No seáis sordas a mi voz. No hagáis vanos mis deseos ardientes, mi sangre, mi amor, mis penas. Venid, almas, venid. Octava hora, de 12 a 1 de la madrugada. La captura de Jesús. Judas traiciona a Jesús con un beso. El foco de esta hora es el hecho que Jesús se entrega a la voluntad de su Padre para salvar a la humanidad. Oh Jesús mío, es ya medianoche. Ya oyes que se aproximan los enemigos. Al primero que encuentras es al pérfido Judas, el cual, acercándose a ti y poniendo un brazo a tu hombro, te saluda y te besa. Y tú, amor entrañabilísimo, no desdeñas el beso de esos labios infernales. Abrazas a Judas y lo estrechas a tu corazón, queriendo arrancarlo del infierno, dándole muestras de nuevo amor.
oh Jesús mío. En este beso de Judas, tú reparas las traiciones, los fingimientos, los engaños bajo aspecto de amistad y de santidad y sobre todo en los sacerdotes. Tiernísimo Jesús mío, ya que te entregas a merced de tus enemigos, dándoles el poder de hacerte sufrir todo lo que quieran, yo también, Jesús mío, me entrego a tus manos para que libremente puedas hacer de mí lo que más te agrade, y junto contigo quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones y sufrir tus penas. Novena hora, de 1 a 2 de la madrugada. ¿Cómo puedo abandonarme del todo al sueño si veo que todos te dejan y huyen de ti? Los mismos apóstoles, el ferviente Pedro, que hace poco dijo que quería dar su vida por ti, el discípulo predilecto que con tanto amor has hecho reposar sobre tu corazón, todos te abandonan y te dejan a merced de tus crueles enemigos. Jesús mío, estás solo y al descubrir que ninguno ha quedado fiel, el corazón se te oprime y rompes en amargo llanto, pues sientes aún más dolor por el abandono de tus más fieles amigos que por lo que están haciéndote tus mismos enemigos. No llores, Jesús mío, o haz que yo llore contigo. Y mi amable Jesús parece que me dice: hija mía, lloremos juntos la suerte de tantas almas consagradas a mí y que por pequeñas pruebas o por incidentes de la vida no se ocupan de mí y me dejan solo. Por tantos sacerdotes que al no hallar su propio gusto en las cosas santas, en la administración de los sacramentos, no se ocupan de mí. Por otros que predican, que celebran la Santa Misa o que confiesan por amor al interés y a su propia gloria, y mientras parece que están a mi alrededor, siempre me dejan solo. Hija mía, qué duro para mí es este abandono. Décima hora, de 2 a 3 de la madrugada. Ya te encuentras en ese momento en que Anás te interroga sobre tu doctrina y sobre tus discípulos. Y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu sacratísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes: yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado. Pero un siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y con guante de hierro te da una bofetada, tan fuerte que te hace tambalear mientras se hace lívido tu rostro santísimo. Ahora comprendo, dulce vida mía, por qué me has despertado. Tenías razón. ¿Quién había de sostenerte en este momento en que estás por caer? Te compadezco por este ultraje, y unida a ti te reparo por las timideces de tantas almas que fácilmente se desaniman, por aquellos que por temor no dicen la verdad, por las faltas de respeto debido a los sacerdotes y por las murmuraciones. Pero veo, afligido Jesús mío, que Anás te envía a Caifás. Tus enemigos te precipitan por la escalinata y tú, amor mío, en esta dolorosa caída, reparas por aquellos que de noche caen en la culpa, aprovechando la oscuridad, y llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe. 11ª hora, de 3 a 4 de la madrugada. Jesús es presentado ante Caifás. Los falsos testigos lo acusan. Jesús declara ser el Hijo de Dios y es condenado por blasfemia. Ya llegas ante Caifás y te muestras todo mansedumbre, modestia, humildad. Tu dulzura y tu paciencia es tanta como para aterrorizar a tus mismos enemigos. Y Caifás, todo una furia, quisiera devorarte. Qué bien se distingue a la inocencia y al pecado. Y tu corazón repara con toda calma las calumnias, los odios, los falsos testimonios, el mal que se hace a los inocentes con premeditación, y reparas por aquellos que te ofenden por instigación de sus jefes y por las ofensas de los eclesiásticos. Pero ahora, mientras en unión contigo sigo tus mismas reparaciones, siento en ti un cambio,
un nuevo dolor no sentido nunca hasta ahora. Oigo aquí la voz de Pedro, me dices, que me dice no conocerme, y ha jurado y ha perjurado, y por tercera vez que no me conoce. Oh Pedro, ¿cómo? ¿No me conoces? ¿No recuerdas con cuántos bienes te he colmado? Oh, si los demás me hacen morir de penas, tú me haces morir de dolor. A tus miradas amorosas, llenas de lágrimas por su negación, Pedro se enternece, llora y se retira de allí. Y tú, habiéndolo puesto a salvo, te calmas y reparas las ofensas de los papas y de los jefes de la iglesia, sobre todo de aquellos que se exponen a las ocasiones. 12:00, de 4 a 5 de la madrugada. Jesús dulcísimo, mientras dormía fundida en tu corazón, sentía muy a menudo las punzadas de las espinas que herían a tu corazón sacratísimo. Veo que se divierten contigo y te cubren el rostro con densos salivazos. La luz de tus hermosos ojos queda eclipsada por los salivazos y tú, derramando ríos de lágrimas por nuestra salvación, con ellos de tus ojos retiras esos salivazos. Y juntamente contigo reparemos toda clase de pecados nocturnos, sobre todo los que cometen los sectarios sobre tu sacramental persona en las horas de la noche, y todas las ofensas de las almas que no se mantienen fieles en la noche de la prueba. 13:00, de 5 a 6 de la mañana. Prisionero, Jesús mío, me despierto y no te encuentro. El corazón me late fuerte y delira de amor. Veo con asombro que en vez de ocuparte de tus penas, con un amor indecible, quieres ocuparte en glorificar al Padre para darle satisfacción por todo lo que nosotros estamos obligados a hacer. Y dices, Padre Santo, te doy las gracias por todo lo que he sufrido y por lo que me queda por sufrir. Veo que tú, dulce Jesús mío, también reparas por todas las primicias de los pensamientos, de los afectos y de las palabras que desde el principio del día no son ofrecidos a ti, y para darte honor y reúnes en ti, como si fueran uno solo, los pensamientos, los afectos y las palabras de las criaturas, para dar al Padre la reparación y la gloria que ellas le deben. Beso tus oídos santísimos para repararte por los insultos de toda la noche, y mucho más todavía por el eco que resuena en tus oídos por todas las ofensas de las criaturas, y te pido perdón y te reparo por todas las veces que nos has llamado y hemos sido sordos, fingiendo no escucharte, y tú, cansado bien mío, has repetido tu llamada, pero en vano. Permíteme que fundiéndome en tu corazón encierre todos los afectos, los latidos, los deseos para repararlos contigo y dar tus afectos, tus latidos y tus deseos a todos para que ninguna vuelva a ofenderte. Me parece oír también el ruido de las llaves de los sagrarios. Cuántas manos profanadoras vienen a abrirlos y tal vez hacerte descender a corazones sacrílegos. Prisionero Jesús mío, quiero encontrarme en todas tus cárceles de amor para ser espectadora cuando tus ministros te sacan y hacerte compañía y repararte por las ofensas que recibes. Amor mío, antes de que salgas de la prisión, en mi dolor te ruego que me bendigas para tener la fuerza de seguirte en todo lo demás de tu pasión. 14:00, de 6 a 7 de la mañana. Dolorido Jesús mío, ya estás fuera de la prisión, pero estás tan agotado que a cada paso vacilas. Y tú, Jesús mío, viéndote condenado, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación. Vida mía, tus reparaciones y plegarias hacen eco en mi corazón y reparo y suplico en unión contigo.
al dar los primeros pasos, queriendo encerrar en los tuyos todos los pasos de las criaturas, suplicas y reparas por quienes dan sus pasos para obrar con fines malos, unos para vengarse, otros para matar, otros para traicionar, otros para robar y para tantas otras cosas pecaminosas. Pisoteado y arrastrado te hacen llegar a Pilatos. Jesús mío, me uno a mi doliente mamá para seguirte, para fundirte junto con ella en ti, y tú, dirigiéndome una mirada de amor, bendíceme. 15ª hora, de 7 a 8 de la mañana. Encadenado, bien mío, tus enemigos, unidos a los sacerdotes, te presentan ante Pilatos, y ellos, con aparente santidad y escrupulosidad, y teniendo que festejar la Pascua, permanecen fuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo en el fondo su malicia, reparas por todas las hipocresías de los que son piadosos, y también yo reparo contigo. Te preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú dices, yo lo soy, como tú dices, y para esto he venido al mundo a enseñar la verdad. Y él, sin querer saber más y convencido de tu inocencia, sale a la terraza y dice, yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Los judíos, enfurecidos, te acusan de tantas otras cosas, y tú callas y no te defiendes, y reparas por las debilidades de los jueces, cuando se encuentran ante los poderosos y sus injusticias, y rezas por los inocentes, oprimidos y abandonados. Entonces Pilatos, viendo el furor de tus enemigos, y para desentenderse, te envía a Herodes, el cual, en actitud soberbia, te hace varias preguntas, pero tú no le respondes, ni siquiera lo miras, y él, irritado por tu prolongado silencio, declara a todos que tú eres un loco, un demente, y ordena que como a tal seas tratado, y para deshonrarte y despreciarte, hace que seas vestido con una vestidura blanca y te entrega a la soldadesca para que te haga lo peor que pueda. Y yo también, mi loco Jesús, quiero llamarte loco, pero loco de amor, y es tan grande tu locura de amor que en vez de desfallecer, rezas y reparas por las ambiciones de los gobernantes que ambicionan reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por toda la sangre que hacen derramar, por sus caprichos, por todos los pecados de curiosidad y por las culpas que se cometen en los juzgados y en la milicia. 16ª hora, de 8 a 9 de la mañana. Jesús de nuevo ante Pilato, y Barrabás es preferido. Jesús mío, santidad infinita, ya te encuentras otra vez ante Pilatos, y éste, al verte tan malamente reducido y vestido de loco, y sabiendo que tampoco Herodes te ha condenado, se indigna aún más contra los judíos, y más se convence de tu inocencia, y confirma que no quiere condenarte, pero queriendo contentar en algo a los judíos, y como para aplacar el odio, el furor, la rabia y la sed que tienen de tu sangre, te propone a ellos junto con Barrabás. Pero los judíos gritan, no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Entonces Pilatos, no sabiendo ya qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Padre Santo, mira a tu Hijo vestido de loco. Esto te repare por la locura de tantas criaturas caídas en el pecado. Esta vestidura blanca sea en tu presencia como la disculpa por tantas almas que visten con la lúgubre vestidura de la culpa. Yo quiero repararte por todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios e impetrar para todos la luz de la razón. Y dice, calla, oh hija, era necesario que yo fuese desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, de candor y de inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud y de mi gracia y se visten de toda brutalidad, viviendo a la manera de las bestias. En mi virginal confusión
Quise reparar por tantas deshonestidades y lascivias y placeres bestiales, pero sigue atenta a todo lo que hago. Ora y repara conmigo y cálmate. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti, una por una, cada especie de pecado, y al golpearme a mí, sean excusa para quienes los cometen. Que estos golpes golpeen los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor por ellas, tanto que las forcen a rendirse a mí. 17ª hora, de 9 a 10 de la mañana. Jesús es burlado y coronado con espinas, un símbolo de sufrimiento y la humillación que Él aceptó por nuestra salvación. Jesús mío, amor infinito, más te miro y más comprendo cuánto sufres. Ya estás todo lacerado y no hay parte sana en ti. Los verdugos, irritados, con puntapiés y a empujones te hacen llegar al lugar en que te coronarán de espinas. El pecado lo ha deshonrado, haciéndole perder todo derecho a los honores y a la gloria. Por eso quiero ser coronado de espinas, para poner la corona sobre la frente del hombre, para devolverle todos los derechos a todo honor y gloria. Y mis espinas serán ante mi Padre reparaciones y voces de disculpa por tantos pecados de pensamiento, en especial de soberbia, y voces de luz para cada mente creada, suplicando que no me ofendan. Por eso tú únete y ora y repara conmigo. Coronado, Jesús mío, tus crueles enemigos te hacen sentar, te ponen por encima un trapo viejo de púrpura, toman la corona de espinas y con furor infernal te la ponen sobre tu adorable cabeza. 18ª hora, de 10 a 11 de la mañana. Jesús es condenado a muerte y carga la cruz. Jesús mío, el corazón te late con fuerza y en cada latido siento explosiones, torturas, violencias de amor, y tú te afanas, gimes, suspiras, y oigo que en cada gemido dices cruz, y cada gota de tu sangre repite cruz, y todas tus penas repiten entre ellas cruz, y tú exclamas: oh cruz amada y suspirada, tú sola salvarás a mis hijos. En ti concentro yo todo mi amor. Hija mía, hazme desahogar en amor y repara conmigo por aquellos que haciendo el bien me deshonran. ¿Cuántos hacen obras buenas, administran sacramentos o los frecuentas, pero lo hacen con fines humanos e incluso perversos? Y cómo el bien, mal hecho, conduce a la dureza. Yo quiero por segunda vez ser coronado y con dolores más atroces que en la primera, para romper esta dureza y así atraer con mis espinas a las criaturas a mí. Y así reparo por la malicia de las ofensas, reparo por aquellas que en cualquier estado de ánimo en que estén, en lugar de ocuparse de la propia santificación, se disipan y rechazan mi gracia y vuelven a procurarme espinas aún más punzantes, y yo me veo obligado a gemir, a llorar con lágrimas de sangre y a suspirar por su salvación. Vuelves a besar la cruz y le dices: cruz adorada, por fin te abrazo. Cruz santa, tú eres la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia acá abajo. En ti concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos. Tú serás su vida y su luz, su defensa, su protección y su fuerza. Tú los sostendrás en todo y me los conducirás gloriosos al cielo. La Vía Dolorosa en Jerusalén es un recorrido de aproximadamente 1.5 kilómetros que marca el camino que, según la tradición cristiana, siguió Jesús desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Este trayecto, que comienza en la Puerta de los Leones y culmina en la Iglesia del Santo Sepulcro, está compuesto por 14 estaciones, cada uno con un profundo significado espiritual. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Jesús es juzgado por Poncio Pilato y condenado a muerte.
En este lugar, según la tradición, Pilato pronunció la frase Esse homo, he aquí al hombre. Actualmente se encuentra el convento de la Flagelación cerca de la Puerta de los Leones. Segunda estación. Jesús recibe la cruz sobre sus hombros y se dispone a recorrer el camino hacia el Calvario. Esta estación está ubicada en el arco del Esse homo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. La cruz es pesada y el cansancio lo vence. Jesús cae por primera vez al suelo. Esta estación, en una callejuela de la Vía Dolorosa, está marcada por una pequeña capilla armenia. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. En medio del dolor, María y Jesús cruzan sus miradas. Ella lo acompaña en su sufrimiento. Actualmente existe un oratorio en la Vía Dolorosa. Quinta estación. Un hombre llamado Simón es obligado a ayudar a Jesús a llevar la cruz. En este lugar hay una capilla franciscana que tiene una inscripción en la puerta. Sexta estación. La Verónica se abre paso entre la multitud y limpia el rostro de Jesús con un velo. La tradición dice que la imagen de su rostro quedó impresa en él. En este lugar está la iglesia greco-católica en la Vía Dolorosa. Séptima estación. Jesús, agotado por el dolor y el peso de la cruz, cae por segunda vez. En la Vía Dolorosa hay un pilar que marca este momento. Octava estación. Un grupo de mujeres llora por él, pero Jesús les dice: no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Esta estación está en el muro del monasterio ortodoxo en la Vía Dolorosa. Novena estación. Jesús, completamente agotado, cae por tercera vez antes de llegar al Calvario. Estación está en la entrada del monasterio copto, cerca de la iglesia del Santo Sepulcro. El resto de las estaciones del Vía Crucis ocurren en el recinto de la iglesia del Santo Sepulcro. Décima estación. Una vez dentro del área donde actualmente se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, los soldados le quitan la ropa a Jesús antes de ser crucificado. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz, sufriendo un dolor extremo. Esta capilla se encuentra en la entrada de la iglesia del Santo Sepulcro. 19ª hora, de 11 a 12 del mediodía. Jesús es crucificado. Tus enemigos, cansados pero no satisfechos, al desnudarte han arrancado de tu santísima cabeza con indecible dolor tuyo la corona de espinas y después te la han clavado de nuevo entre dolores inauditos, traspasando con nuevas heridas tu sacratísima cabeza. Tú reparas la perfidia y la obstinación del pecador, especialmente en el pecado de soberbia. Dulce bien mío, aquí no estás solo como en la noche de la pasión. Aquí está la dolorosa mamá, que también está la amante Magdalena, que parece enloquecida por causa de tus penas. El fiel Juan, que parece enmudecido por la intensidad del dolor de tu pasión. Este es el monte de los amantes, y no podías estar solo. Y dices: amor mío, cruz amada, lecho mío precioso, tú has sido mi martirio en vida y ahora eres mi descanso. Mientras Jesús se desahoga con la cruz, sus enemigos le mandan que se extienda sobre ella y él inmediatamente obedece a lo que quieren, y esto para reparar por nuestras desobediencias. Y Jesús me dice: hija mía, has previsto mi amor, esta es mi voluntad, que todos los que me aman queden crucificados conmigo. Mi buen Jesús, veo que tus enemigos levantan el pesado madero de la cruz y lo dejan caer en el hoyo que han preparado,
y tú, dulce amor mío, quedas suspendido entre el cielo y la tierra. Te diriges al Padre y con voz débil y apagada le dices: Padre Santo, heme aquí cargado con todos los pecados del mundo. No hay pecado que no recaiga sobre mí. Por eso no descargues sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Por esta cruz y en virtud de estos dolores, concede a todos el perdón, verdadera conversión, paz y santidad. Estación 12. Jesús muere en la cruz. 20ª hora, de 12 a 1 de la tarde. Primera hora de agonía en la cruz. La primera palabra. Crucificado bien mío, te veo sobre la cruz como en tu trono de triunfo, en acto de conquistar todo y a todos los corazones y de atraerlos tanto a ti que todos puedan sentir tu sobrehumano poder. Tu traspasada mamá, tus fieles, permanecen todos mudos y petrificados ante la vista, demasiado dolorosa, de tu destrozada y desconyuntada humanidad, y silenciosos esperan también una palabra tuya. Los mismos pérfidos judíos, los despiadados verdugos que hasta hace poco te ultrajaban y te escarnecían llamándote impostor y malhechor, los ladrones que te blasfemaban, todos callan, enmudecen, el remordimiento los invade. Con voz fuerte y conmovedora, hablas como el Dios que eres, levantas tus agonizantes ojos al cielo y clamas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En nombre de todos te pido perdón por cuantas veces hemos sido desagradecidos e ingratos ante tantos beneficios tuyos y por tantas obras nuestras hechas sin la recta intención de agradarte. Y en reparación por todas estas ofensas, quiero ofrecerte toda la perfección y la santidad de tus obras, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si hubieran correspondido a todos esos beneficios. 21ª hora, de 1 a 2 de la tarde. Segunda hora de agonía en la cruz. Segunda palabra. Tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte, y tú, queriendo desahogarlo, mirando al ladrón que está a tu derecha, se lo robas al infierno. Con tu gracia le tocas el corazón y ese ladrón se siente todo cambiado. Te reconoce y te confiesa como Dios, y lleno de contrición te dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y tú no vacilas en responderle: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero reparar, oh Jesús mío, por aquellos que desesperan de la divina misericordia en el momento de la muerte. Dulce amor mío, inspírales a todos fe y confianza ilimitada en ti, especialmente a aquellos que se encuentran entre las angustias de la agonía, y en virtud de esta palabra tuya, concédeles luz, fuerza y ayuda para poder morir santamente y volar de la tierra al cielo. Tercera palabra. Crucificado Jesús mío, tus penas aumentan cada vez más. Sobre esta cruz tú eres el verdadero Rey de los dolores, y en medio de tantas penas no se te escapa ningún alma, sino que le das tu vida a cada uno. Viendo que no tienes ya nada más que darle, pues ya te has dado todo, vuelves tu mirada agonizante a tu mamá. También ella está más que agonizante. Entonces tú suspiras con satisfacción y te consuelas viendo que puedes dar tu mamá a la criatura, y considerando en Juan a todo el género humano, con voz tan tierna que enternece a todos los corazones, dices: Mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan: he ahí a tu madre. Cuarta palabra. Penante Jesús mío,
Veo que un temblor convulsivo invade tu santísima humanidad. Tus miembros se debaten como si quisieran separarse unos de otros, y entre contorsiones por los atroces espasmos, gritas fuertemente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 22ª hora, de 2 a 3 de la tarde. Jesús muere en la cruz. Quinta palabra. Crucificado mío, agonizante, abrazado a tu cruz, siento el fuego que devora a toda tu divina persona. El amor, del que tu corazón es hoguera, te seca y te quema todo, y tú, no pudiendo contenerlo, sientes la fuerza de su tormento, que más que por la sed corporal, por haber derramado toda tu sangre, te atormenta por la sed ardiente por la salvación de nuestras almas. Tu sed de nosotros es tanta que quisieras bebernos como agua para ponernos a todos salvos dentro de ti, y por eso, reuniendo tus debilitadas fuerzas, gritas: tengo sed. Y esta palabra la repites a cada corazón diciéndole: tengo sed de tu voluntad, de tus afectos, de tus deseos, de tu amor. Agua más fresca y dulce no podrías darme que tu alma. Quiero reparar el dolor que sufres por todas las almas que se pierden y por la pena que te dan aquellas que cuando tú permites que tengan tristezas o abandonos, ellas en vez de ofrecértelos a ti para aplacar la sed devoradora que te consume, se abandonan a sí mismas y así te hacen sufrir aún más. Sexta palabra. Todo está consumado. Quiero reparar por todos, reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por las afrentas que recibes de las criaturas mientras que tú te estás consumiendo de amor en la cruz. Séptima palabra. Veo que de nuevo abres tus ojos moribundos y miras en torno a la cruz, como si quisieras decir tu último adiós a todos. Después, reuniendo todas tus fuerzas y con voz potente y sonora, grita: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiras. 13ª. Jesús es bajado de la cruz. La piedra de la unción en la iglesia del Santo Sepulcro marca el lugar donde su cuerpo es descendido de la cruz y entregado a su madre. 23ª hora, de 3 a 4 de la tarde. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Oh Jesús mío, ya estás muerto. Los ángeles sobrecogidos de admiración y de amor descienden del cielo a millares, te adoran y te rinden homenajes de reconocimiento, confesándote como nuestro verdadero Dios. Pero veo que permites que un soldado se acerque a ti y con una lanzada te abra el corazón, haciéndote derramar las últimas gotas de sangre y agua contenidas aún en él. De esta herida es de donde haces brotar a tu amada esposa, la Iglesia. De ahí haces salir los sacramentos y la vida de las almas. Y yo, junto con tu Madre Santísima, cruelmente herida en su corazón, quiero reparar por las ofensas, abusos y profanaciones que se le hacen a la Iglesia, y por los méritos de esta herida y de María Santísima, nuestra dulcísima Madre, te suplico que encierres a todos en tu amantísimo corazón y que protejas, defiendas e ilumines a quienes rigen la Iglesia. 14ª estación. Jesús es sepultado. Jesús es colocado en el sepulcro y su tumba es sellada con una gran piedra. 24ª hora, de 4 a 5 de la tarde. Jesús es sepultado. Mamá mía, ya veo que te dispones al último sacrificio, tener que dar sepultura a tu Hijo Jesús muerto, y resignadísima a los quereres del cielo, lo acompañas y con tus mismas manos
lo depones en el sepulcro. Y mientras recompones esos miembros, tratas de decirle un último adiós, de darle el último beso, y por el dolor te sientes arrancar el corazón del pecho. Oigo su voz temblorosa e interrumpida por sollozos que dice: Hijo, hijo amado, este era el único consuelo que me quedaba y que mitigaba mis penas, tu santísima humanidad, desahogarme sobre estas llagas y adorarlas y besarlas. Pero ahora también se me quita esto, porque el querer divino así lo quiere. Y yo me resigno, pero sabe, oh hijo, que lo quiero y no puedo. Al solo pensamiento de hacerlo, las fuerzas se me desvanecen y la vida me abandona. Ah, permíteme, oh hijo, que para poder recibir fuerza y vida para esta amarga separación, me deje sepultada enteramente en ti, y que para mi vida tome tu vida, tus penas, tus reparaciones y todo lo que tú eres. Dolorosa mamá, te veo que besas los ojos apagados de Jesús y se me parte el corazón al ver que Jesús ya no te mira más. La ruta de las 24 horas de la pasión de Jesús, tal como se presenta en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, tiene como objetivo ayudar a los fieles a meditar profundamente sobre cada momento de la pasión de Cristo. En este video hemos visto en menos de una hora lo que ocurrió en la Vía Dolorosa y en aquellos lugares que Jesús recorrió desde su entrada al cenáculo hasta la capilla del Santo Sepulcro. En la capilla del Santo Sepulcro se finaliza el episodio 6, ruta de las 24 horas de la pasión y las rutas de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret con la esperanza de su resurrección. En este mapa podemos visualizar las rutas de la pasión y muerte de Jesús desde su entrada en el cenáculo, Getsemaní, visita a los palacios de Herodes, Pilatos, la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. Las rutas de un judío llamado Jesús continúan en el episodio 7, rutas de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a seguir nuestros videos, a hacer clic en me gusta, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal para poder seguir compartiendo los videos de nuestros mapas y recorridos por aquellos lugares de interés que hemos visitado o geolocalizado. Que Dios los bendiga.